Vamos con la visualización de forma libre, que no dejan de ser las tablas y que para mí es la imprescindible y la básica porque de ella beben casi todas las visualizaciones. Tenemos que tener muy claro cuál es la segregación que vamos a tener o incluso a veces pensar en cuál va a ser la visualización final para pensar en el origen de los datos, pero a veces, por alguna razón, tenemos que exponer esas tablas para que los usuarios las vean. ¿Qué ocurre? Que esas tablas tienen configuraciones que a veces manchan más que realmente lo que aportan. Así que vamos a ver cómo hacer que estas tablas sean un poquito más bonitas. Por ejemplo, una de las tablas que quizás más podemos utilizar va a ser las páginas que mejor han funcionado. Pues al final eso no deja de ser un ranking en el que tenemos que utilizar una tabla, porque las visualizaciones no suelen quedar muy allá. Entonces, añade panel vacío. Aquí normalmente nos va a aparecer la primera tabla de forma libre. Y vamos a incluir en dimensiones página. Página, vale, pues por ejemplo, página, la incluyo aquí y automáticamente se me pone ocurrencias, pero vamos a poner visitantes únicos. Y aquí tenemos el listado de páginas que más visitantes únicos han generado, ¿vale? Segregado por, en este caso es este mes, vamos a poner ayer. O vamos a poner mes pasado. Y ahora lo vamos a comparar con el mes anterior. Aquí entonces vamos a, por ejemplo, algo que por defecto ocurre es que, y sobre todo en los rankings, no tiene mucho sentido estas visualizaciones o pueden manchar un poco los datos. Entonces, ¿esto cómo podemos quitarlo? Aquí, en la parte superior, en la ruedita, podemos cambiar todas estas configuraciones que vienen por defecto. Por ejemplo, quizá cuando hablamos de páginas pueden no estar aquí todas las páginas, entonces este dato puede manchar o puede no cuadrar con el dato de visitantes únicos. Si por ejemplo arriba vas a poner un número de resumen con los visitantes únicos de ayer y ese dato no va a cuadrar con este porque quizás no todas las URLs han tenido un nombre de página por algún error técnico y esos datos no cuadran, pues va a ser más lo que la incertidumbre que va a generar que la información que va a aportar, porque ese dato ya existe. Entonces podemos eliminar esto. Mostrar los totales, mostrar los mini gráficos que aparecen aquí, bueno, perdón, estos son los que aparecen aquí arriba del total. El fondo, aquí está. Bueno, sí que por ejemplo algo que se puede hacer, en este caso quizás no aplicaría, pero cuando por ejemplo son una cantidad de días, un formato que a mí me parece más interesante es formato condicional, en el que te hace como un mapa de calor, ¿vale? Lo dicho, en este caso no aplica, quizás aplicaría si tuviéramos uno por días, pero en este caso, como tenemos arriba el de más tráfico, pues va a ir cada vez más a rojo. Así que quitamos el fondo por ahora, quitamos el texto del encabezado y también vamos a quitar el porcentaje este de aquí y se queda mucho más limpio, como podéis ver, ¿vale? Podéis ver y ya estaría. Bueno, un segundo, vamos a hacerlo así. Y vamos a duplicar panel. Y aquí tenemos páginas con más tráfico mes pasado. Y aquí hace 2 meses. Más tráfico el mes anterior. Y aquí tenemos pues cómo ha ido evolucionando cada una de estas páginas. Y quizás sí que, por ejemplo, en este caso sí podría tener sentido poner el porcentaje, porque así podemos comparar si alguna de las páginas ha tenido menos peso o ha ganado peso durante el mes. Mira, por ejemplo, la Home tenía 42,9, 42,4. Se queda relativamente igual. La categoría 5, 20,3, más o menos, parece que no hay ninguna que varíe en gran cantidad, ¿vale? Para esto, por ejemplo, en este caso, los porcentajes sí están muy bien. Me gustaría también contarte que dentro de la tabla tenemos muchas configuraciones y, por ejemplo, una que me gusta mucho son los mapas de calor y además que se puede aplicar a situaciones muy interesantes. Vamos a crear una tabla de forma libre y vamos aquí a utilizar la métrica revenue. ¿Vale? Vamos a ver cuáles son las ventas que hemos tenido. En este caso ya se nos ha cambiado y se nos han puesto las ventas que hemos tenido por día. Pero no, lo que quiero hacer es, oye, semana pasada, solamente la semana pasada, aplicar.
y hacer una segregación hora del día y día de la semana. Si le damos aquí, como siempre, a la flechita a la derecha, podemos buscar los elementos y los podemos arrastrar debajo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Ok, y tendríamos, bueno, esto no es un mapa de calor, simplemente estamos viendo cada uno de los días de la semana por hora, pero aquí sí que podríamos, si nos vamos aquí en la parte superior de cada una de las columnas y le damos a la rueda, pues tenemos las configuraciones de la columna, ¿no? Podemos quitar los totales, que sería todo arriba, quitar el total de inferior, quitar el mini gráfico, que es este, el número, el porcentaje de la derecha, y en el caso del texto el texto del encabezado, y en el caso del fondo, que era lo que quería comentar, por defecto se pone gráfico de barra. Pero aquí me parece súper interesante que apliquemos el formato condicional y que lo hagamos con cada una de las columnas. Y fijaros cómo de un golpe estamos viendo claramente cuáles son los momentos en los que nuestra web tiene picos de consumo, picos de compras, pues por ejemplo los jueves a las 9, los miércoles a las 12, los martes a las 2 y si seguimos para abajo también, y franjas en las que tenemos menos. Pues esto puede ser muy interesante para el equipo de ventas, para saber cuándo tiene que haber más personal disponible, cuándo puede haber un poquito menos, porque al final aquí estamos viendo por horas cómo se está comportando. Y es que además podemos hacer algo más, es que si duplicamos esta visualización, como siempre aquí, botón derecho, duplicar, y vamos a seleccionar aquí en el desplegable de fechas, hace 2 semanas. 2 semanas antes. Fijaros que ahora mismo estaba seleccionando del 31 al 6 y ahora del 24 al 30. Le damos a aplicar y aquí ponemos semana pasada y la reducimos. Y este hacemos lo mismo. Hace 2 semanas. Y aquí estamos viendo pues algunas particularidades o podríamos tomar alguna decisión. Como hace 2 semanas, el miércoles fue un poco nefasto, casi toda, desde las 12 hasta las 8 tuvimos muy pocas ventas. Y en cambio la semana pasada en este rango parece que hubieron un poco más de ventas, estuvo menos rojo. Y en cambio el miércoles por la noche fue muy bien, tuvimos muy buenas ventas, pero en cambio este miércoles por la noche, la semana pasada, los ingresos fueron bastante bajos. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues podríamos hacer ese análisis en este usuario demo. No tiene sentido, pero podríamos hacer ese análisis de por qué en esta franja horaria pues han vendido menos. Quizás, por poner un ejemplo, podemos pensar que a lo mejor este miércoles fue Black Friday. Bueno, Black Friday no, porque Black Friday es un viernes. Podemos pensar que fue miércoles negro o que lanzamos una oferta súper importante y que eso hizo que durante una serie de horas el miércoles tuviéramos más ventas de las habituales en la semana anterior, algo que este miércoles pasado no hemos tenido. Al final eso es lo que nos permite una visualización como esta, en la que hemos conseguido que cada una de las líneas tengamos un mapa de calor para de un golpe ver, oye, pues sin duda, mi equipo tiene que estar súper atento al teléfono y a todo lo que ocurre, en especial los lunes, porque suelo tener bastantes ventas por ahí. Aunque es verdad que, por ejemplo, esta semana, el sábado y el domingo también. Hay un poco, en este caso, como son usuarios demo, como un usuario demo, salen cosas raras. Es probable que si tuviéramos una web real, más o menos las semana a semana suelen tener comportamientos muy parecidos. Pues a lo mejor por la noche tenemos muy poquito datos, por la tarde un poquito más, por la noche más, pues depende un poco de las particularidades de cada negocio, pero suelen ser bastante más estables que en este caso, que al final pues es un poco todo al azar. Pero sí que os quería mostrar cuál es el potencial que tiene dentro de las tablas de forma libre
este mapa de calor. Así que bueno, estos serían las formas de la forma libre, la tabla, y vamos a acabar haciendo como un macro proyecto en el que vamos a intentar utilizar todas las visualizaciones. Allá vamos.